Somos una dualidad, luz y obscuridad. La obscuridad es nuestra prisión. Son esos egos que nos manejan como marionetas y que nos mantienen en el sufrimiento. La luz es la que nos permite ver quiénes somos en realidad y cómo podemos vivir en armonía con el universo. Descubre tu verdadero ser. Exprésate. Una aventura de autoconocimiento. Bienvenidos a este nuevo podcast de Exprésate, una aventura de autoconocimiento y autosanación. Yo soy Gaby Telles y el día de hoy, como ya lo había prometido, vamos a hablar de un tema que ya había tocado en el podcast anterior, que es Vence a tu enemigo, que tiene que ver con el ego, pero hoy vamos a retomar el tema y les voy a dar las herramientas, las claves para vencer al enemigo y para pasar las pruebas. Si es la primera vez que ves este podcast, que me conoces, bueno, quiero invitarte para que me visites en mi canal de YouTube y en Spotify, estoy como expresate.gabytelles. Ahí publico temas que tienen que ver con el autoconocimiento, con la superación personal. Ya hablamos de las 5 heridas de la infancia, cómo sanarlas y bueno, te invito para que te suscribas, para que le des clic a la campanita, para que comentes. Me encantaría saber tu opinión acerca de estos temas y también para que los compartas a alguien que le pueda ayudar. Y por otro lado, esto es muy importante, quiero decirte que yo no tengo la verdad absoluta. Esto que te estoy compartiendo tiene que ver con mi proceso de sanación, con una investigación profunda acerca de todos estos temas. En particular tiene que ver mucho con la sabiduría ancestral de la Cábala. Y bueno, con esto quiero pedirte que te des la oportunidad de hacer a un lado tus creencias, todo lo que traes cargando y que te des la oportunidad de abrir tu mente, tus oídos y sobre todo tu corazón para que escuches estas herramientas, para que te des la oportunidad de aplicarlas y ver si te funcionan. Y si no, pues ya sabes, tienes toda la libertad de desechar esta información. Y bueno, pues vamos a hablar ya. Vamos a entrar en el tema. Y quiero recordar un poquito lo que hablamos en el podcast pasado acerca de este tema. Primero definimos quién realmente es el ego. Y decíamos que el ego pues no es nuestra vecina, ni tampoco es nuestra expareja o nuestra esposa celosa, tampoco es nuestro jefe gruñón, ni una persona con la que tenemos un conflicto muy grande. No, ellos no son nuestros enemigos. Las personas que nos rodean simplemente son nuestro espejo. Nos muestran qué es lo que tenemos que arreglar, o sea, cuál es nuestro conflicto interno. Mencionábamos que el enemigo es el ego y también mencionábamos de dónde surgió, cómo se originó y cuál fue el propósito por el que Dios creó al ego. Recuerden que el propósito es que nos ponga a prueba para que ganemos la luz y también Él es nuestro doble de acción, o sea, Él es el que se encarga de recibir los madrazos, de recibir los insultos, las humillaciones. Si tú vas caminando por la calle y una persona te insulta y te sientes pues enojado, si sientes un dolor en el pecho, el que realmente está sintiendo eso es el ego. Pero el problema, recuerden, es que pues a nosotros nos encanta pues defender al ego. Lo último que mencionamos en el podcast pasado es que es importante que enfrentemos estas pruebas, porque si no las enfrentamos, entonces el universo se encarga de mandarnos una prueba cada vez más grande. Y esto que estoy comentando me recuerda que cuando mi papá falleció, yo tenía pues un tema que solucionar con mi papá. O sea, tengo esta herida pues del rechazo y del abandono y entonces cuando mi papá fallece, como yo no sané ese vacío, esa herida, entonces empecé a atraer parejas que venían a mostrarme y abrirme esa herida. Y entonces pasó una pareja, pues que tal vez era un nivel 1, que pues no era tan grande lo que me mostraba acerca de mi herida, no lo pasé y entonces llega otra persona hasta que por último, la última pareja que tuve, con la cual me casé, era mi papá, pero remasterizado, o sea, la prueba ya venía a todo lo que da. O sea, el rechazo y el abandono era maximizado y tenía que enfrentarlo sí o sí.
y toqué un fondo tan grande que de verdad me obligó a trabajarlo. Entonces, así pasa. Si no enfrentamos, la prueba cada vez viene más grande. Entonces, ahora con esto vamos a entrar a las claves para, pues, superar estas pruebas, para ganarle al ego, para vencer al enemigo. Y lo primero tiene que ver con esto último que les estoy diciendo. La primera clave es no evadir. O sea, enfrentar la prueba es no evadir. Si tengo un conflicto en donde me siento súper triste, tengo que permitirme sentir esta tristeza. Pero ¿cuál es el problema, amigos, amigas? Que en la actualidad no enfrentamos, o sea, evadimos, nos distraemos con muchas cosas, porque además nuestra sociedad está llena de eso, de muchos distractores. Para empezar, el celular, las redes sociales, Facebook, TikTok. O sea, yo veo que todas las personas, en vez de estar conviviendo con su pareja o con su familia, o en vez de estar en el presente, todo el mundo estamos metidos en el celular, viendo pues pura fantasía, porque ustedes lo saben, todo lo que vemos en Facebook es fantasía. TikTok, Instagram, puras fotos, puras poses. O también podemos evadir prendiendo la televisión. Evadimos trabajando de más. Tenemos un conflicto y nos vamos mejor al gimnasio, a hacer ejercicio, a distraernos. Le hablamos a un amigo, nos vamos al cine, o igual y hasta nos vamos a un bar a tomar, a fumar, a meternos alguna droga. O incluso, esto que les voy a decir que parecería como bueno, porque sí, está bien padre ir a la iglesia, rezar a Dios, o irnos a una reunión espiritual o una clase de yoga, pues está padre. Está bien, es constructivo. El problema es que también lo usamos para evadir, para no sentir lo que tenemos que enfrentar. Entonces, es muy importante que nos permitamos. O sea, imagina que acabas de terminar con tu novio, con tu novia, y tienes un profundo miedo a estar solo. O sea, tu herida de la infancia es el abandono. Y entonces, ¿qué hacemos para evadir? Pues lo primero que hacemos es meternos rápidamente a Facebook o a alguna aplicación para buscar pareja. Le hablamos a alguna chava que tal vez nos gustaba o algún chavo que nos llama la atención y luego salimos. No nos damos la oportunidad de vivir esa emoción. ¿Por qué? Porque no está padre, y se los digo con toda conciencia, porque ya lo he sentido. Algunos que me han seguido saben que pues tiene un año que me divorcié, que me separé del papá de mi hija, y ha habido ocasiones en las que me siento completamente sola y empiezo en el pecho a sentir ese miedo a no estar con alguien, y de pronto el hecho de sentarte y decir, ok, bienvenida emoción. A ver, ¿qué se siente estar solo? ¿Qué se siente no llamarle o escribirle a alguien? ¿Qué se siente saber que no hay nadie que te apapache? Y se siente bien culero, sí, o sea, sí. Por eso todo el mundo le huimos, porque no está padre esa emoción. Pero de verdad, yo que ya lo he estado trabajando, sí les puedo decir que esa emoción dura poco tiempo. Tal vez lo sientes una tarde, unas horas, pero pasa. O sea, cuando tú te das la oportunidad de llorar, de berrear, de sentir, entonces ya, o sea, te desahogas y sigue tu vida y sientes alivio y sientes paz. Pero si no te atreves a sentirlo, entonces pasan los días y esa emoción se va acumulando, evades, pero acumulas y llega un momento en el que explotas. Como cuando hay una persona que tiene mucho resentimiento y entonces no saca ese enojo, no grita, no lo expresa, no lo siente y lo vas acumulando. ¿Y qué pasa? Que llega un punto en el que tu cuerpo se enferma. Y la consecuencia es una enfermedad súper común y famosa de hoy en día, que es el cáncer. Entonces, bueno, ¿quieres ganarle al ego? Siente. Permítete sentir. La clave número 2 es busques la raíz de lo que te está sucediendo. Se los voy a explicar más a fondo. Cuando tú tienes un conflicto, una prueba súper fuerte, pruebas fuertes me estoy refiriendo a que tal vez ya está por terminar tu matrimonio, ya está en el quiebre total, o
te corrieron del trabajo y tienes 1000 deudas que te están ahogando, o te enteraste que vas a tener una enfermedad muy dura, como por ejemplo el cáncer, que ya lo habíamos mencionado. O sea, estas cosas que te pasan, que te mueven el piso, que te sacan de tu equilibrio totalmente. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos desesperados? Pues nos hincamos y le pedimos a Dios: Dios, por favor, ayúdame, resuelve mi problema, y los decimos desesperados. Y es que recuerden que Dios en su infinito amor nos dio libre albedrío. Y el libre albedrío consiste en que nosotros tenemos la libertad de decidir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Entonces vamos por la vida y Él no nos limita, nosotros actuamos como queremos. Pero recuerden que hay una ley que es inviolable, que es la de la causa y el efecto. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, toda causa tiene un efecto. Entonces, si tenemos estos conflictos, si en este momento de nuestra vida estamos sufriendo, si tenemos penas, es porque algo no hicimos bien. Algo no estamos decidiendo bien. Y esta es la consecuencia a lo que estamos viviendo. Por eso es que de alguna forma sí está padre pedir a Dios, pero Dios no lo puede solucionar porque tenemos que vivir nuestras consecuencias. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues buscar al ego. Lo primero que hay que hacer es buscar cuál es la raíz de lo que me está pasando. Ejemplo, mi matrimonio no está funcionando. Mi esposo es súper celoso. Y entonces, ¿cómo busco al ego en esta situación? Bueno, pues me siento y digo, a ver, ¿por qué mi esposo me está mostrando esto? Y cuando medito digo, yo también soy una persona celosa. Yo también soy una persona controladora. Y él solamente me está mostrando lo que yo soy. Cuando tengo un cáncer, por ejemplo, también, puedo reclamar a Dios y decir, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué la vida es tan injusta? Y de pronto esto me recuerda a un meme que hay en Facebook de un gatito, no sé qué es, que dice, ay, ¿por qué me está pasando esto? Y de pronto dice, ya me acordé. Ya me acordé. Llevo años odiando a mi expareja. Llevo años hablando mal de él. Llevo años tirándole mierda. Es obvio que en este momento mi cuerpo, porque mi cuerpo recibió todo ese veneno. Recuerden que cuando nos enojamos y cuando odiamos, soltamos un veneno que nos hacemos a nosotros mismos mucho daño. Ahora entiendo por qué estoy así. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué mis rodillas ya me duelen? ¿Por qué mi espalda? Ya me acordé. Es que soy una persona que no me cuido, que no hago ejercicio, que he sido súper sedentario y obvio ahora estoy viviendo las consecuencias. Entonces aquí viene otra de las claves que nos van a ayudar a ganarle al ego y es: me hago responsable, dejo de ser una víctima, dejo de culpar a los demás, dejo de culpar a mi jefe, al gobierno, al presidente, a mi expareja, a mi vecino, dejo de culpar a todos, dejo de ser una víctima y digo, sí, yo soy responsable de esto, yo me lo ocasioné. Y la cuarta clave, y esta es muy importante, es cuando me doy cuenta de mis errores, entonces admito mis faltas. Recuerden, ya lo decíamos en los podcasts pasados de Exprésate, que cuando nosotros aceptamos que tenemos un vacío, cuando aceptamos que tenemos una herida, cuando aceptamos que tenemos un error, entonces el ego ya no nos puede controlar, porque ya nos damos cuenta de cómo nos está manipulando él. Y entonces la próxima vez que nos quiera manipular o que nos quiera llevar a cometer un error, a celar, a no respetarnos, a gritar, a crear un conflicto, entonces nos podemos detener porque decimos, no, ya no, porque ya sé cuáles son las consecuencias. Hay una frase muy padre que menciona la cábala y que me gusta mucho y que es: cuando sueltas al ego, el ego te suelta a ti. Cuando tú confiesas tus errores, entonces el ego ya no puede seguir probándote.
porque ya aprendiste la lección. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente clave, que es la número 5 para ganar las pruebas, para vencer al enemigo, y es la fuerza de voluntad. Esta es importantísima, porque cuando no tenemos fuerza de voluntad es cuando, si por ejemplo tú eres una persona que dices, híjole, ya estoy muy gordo, ya necesito ponerme a dieta, alimentarme sano, porque ya estoy teniendo consecuencias, hipertensión, colesterol, etcétera, ¿no? Y entonces empiezas una dieta y el primer día vas muy bien, pero el segundo ya prendes la tele y ves el comercial de la pizza y empiezas a flaquear, y ahí es donde tienes que tener fuerza de voluntad. Cuando te separas de tu pareja y esa relación fue súper tóxica, todo el tiempo peleando, todo el tiempo de conflicto, y entonces estás en este momento en el que te sientes solo y quieres mandarle un mensaje y quieres regresar con esa persona, ahí es donde entra la fuerza de voluntad, donde dices, no, no es sano, primero tengo que trabajar en mí. Cuando, por ejemplo, conoces a un hombre casado que te encanta, que te atrae muchísimo, y entonces esta persona te invita a cenar y tienes esa fuerza de voluntad de decir, no voy a caer, porque esta persona está comprometida. Y porque esto va a tener una consecuencia, no solamente que romper un matrimonio, sino también yo no me estoy respetando, no me estoy dando mi lugar. Esa es la fuerza de voluntad. Y cuando tú tienes esa fuerza de voluntad de detenerte antes de reclamarle al otro porque no está haciendo lo que tú quieres o porque ves una injusticia, cuando cierras tu boca y no reclamas, cuando tienes la fuerza de voluntad, es cuando empiezas a jugar tan duro como lo está haciendo el ego, porque recuerda que él es tu contrincante. Es como si estuvieras en un juego de ajedrez. Él es la pieza negra y tú eres la pieza blanca. Y él está jugando muy bien, o sea, es un contrincante chingón, como les decía en el podcast pasado. O sea, si vas a jugar un partido de fútbol, no te van a poner el equipo de los niños de kinder o de preescolar, no, o sea, te van a poner a unos güeyes a tu nivel o más arriba, para que crezcas. Entre más dura sea la prueba y la pases, más creces. Entonces, bueno, ¿cuál es la siguiente clave para pasar las pruebas, para vencer a tu enemigo? La siguiente es, no te desanimes. Amigos, por favor, no se desanimen. Las pruebas están bien cabronas, ¿eh? Se los digo de verdad porque también lo estoy viviendo. Hay veces que yo me siento así súper mal, ¿no? O sea, me siento en el fracaso porque digo, no manches, Gabriela, o sea, tú das conferencias en Exprésate, hablas de las heridas de la infancia, hablas del ego, estás, pues, de alguna manera aconsejando a las personas y vete, o sea, la vida te pone esta prueba y no la pasaste y ya estás reclamando y ya estás gritando, o sea, ¿dónde está toda tu sanidad y todo tu aprendizaje? Y me frustro y me siento súper mal, pero aquí, amigos, quiero decirles, no se dejen llevar por esa frustración y ese fracaso. Porque la vida está llena de fracasos. Gracias a los fracasos es como nosotros nos vamos perfeccionando y vamos aprendiendo. Y además, con esta sensación de sentirte fracasado, el ego te está ganando. O sea, es su objetivo. Es su estrategia de él. O sea, él quiere que te sientas fracasado para que ya no lo vuelvas a intentar. Entonces, si caes, no importa. Vuélvete a levantar. O sea, sacúdete el polvo, ¿no? O sea, si te llenaste de mucho lodo, sacúdete y vuelve a intentarlo. Y otra vez, y las veces que sean necesarias, porque no somos perfectos. El verdadero fracaso, dice la Cábala, es no aprender de esas caídas. Es decir, o sea, ya la regué una vez, ok, voy a comprender qué es lo que me está mostrando Dios, qué es lo que me está mostrando el universo y lo vuelvo a intentar. Pero cuando no aprendes, cuando piensas que el otro fue el culpable, que eres la víctima, entonces ahí sí, eso sí es ser fracasado. Porque vas a seguir pensando que el enemigo, como ya lo habíamos mencionado, está allá afuera, que el problema no eres tú. Clave número 7 para ganar, para vencer al enemigo, y es deja de ser negativo. Recuerda que los pensamientos negativos son el ego, o sea, el ego de esa forma te está atacando.
Y cuando tú aceptas esos pensamientos negativos, cuando tú te los crees, cuando le crees al ego que te dice que eres fea, o que nadie te va a creer, o que no vas a encontrar el trabajo que tú quieres, o que siempre vas a tener broncas, o que ya no quieres vivir, ya no puedes más con esta situación, cuando tú le crees, entonces él gana y lo estás alimentando y se está haciendo cada vez más gordo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Dejar de ser negativos, y para lograrlo tenemos que estar en autoobservación todo el tiempo de nosotros mismos. Tenemos que estar observando qué nos dice ese ego. Y tenemos que procurar a toda costa estar en el presente. Ya lo han dicho varios autores muy importantes de esta cuestión espiritual, que vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, es lo que te da paz. Entonces, en el momento en el que el ego empieza a atacarte, tú lo detienes y dices, a ver, ¿cuál es mi presente? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy lavando los trastes? Bueno, pues me voy a dedicar a lavar los trastes. O me estoy bañando, me baño. O estoy con mi familia conviviendo y aquí estoy. Y detengo esos pensamientos. Y al contrario, empiezo a agradecer, ¿no? Eso te ayuda a ser positivo, a decir gracias Dios, porque mi familia está sana. Gracias Dios porque tengo un hogar, porque tengo alimentos. Y entonces empiezo a decir frases de agradecimiento que son positivas. Uh-huh. Otra clave para vencer al enemigo, y que tiene que ver con esto que te estoy diciendo, es aprecia lo que tienes ahora. Porque regularmente todos estamos enfocados en lo que no tenemos. Es que ese trabajo era lo máximo y yo no sé qué voy a hacer, ahora nadie me va a contratar, y todo el tiempo estás pensando en el trabajo que dejaste y no te estás enfocando en buscar un trabajo nuevo. Tal vez el universo te está dando la oportunidad de que estés en un lugar mejor, de que ganes mejor, de que aprendas cosas nuevas, pero no, siempre enfocados en lo que perdimos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba mucho que terminaba una relación y entonces no me daba un tiempo para sanar, comenzaba otra, y entonces ya estando en la nueva relación me la vivía pensando todo el tiempo en el novio pasado. Y pasaba todo este tiempo en el que estaba con esta otra persona y todo el tiempo añorando, sufriendo, pensando en el pasado, no valoraba a esta persona, no la disfrutaba, y entonces ahora terminaba esta relación y me pasaba lo mismo. Iba con otra persona y ahora añoraba y pensaba en la última persona. Y así no la pasamos. Añorando el pasado, añorando el futuro. Y no estamos en nuestro presente, apreciando el presente. No nos damos cuenta de todas las bendiciones que nos rodean. Tal vez en este momento estés solo, o tal vez no tengas las condiciones que tú quieras, pero estás completo, caminas, respiras. Decían por ahí que cuando llega una enfermedad muy fuerte a tu vida es cuando realmente valoras lo que tenías. Pero ¿para qué llegar a eso? ¿Por qué no valorar en el aquí y en el ahora? Dice la Cábala que no puedes ganarte algo hasta que puedas apreciarlo. Si tú no eres capaz de apreciarte a ti mismo y por consiguiente apreciar a los demás y aceptar a los demás, entonces nunca va a llegar tu alma gemela. Hasta que no estés listo, hasta que no aprecies lo que tienes. Si tú no eres capaz de apreciar este trabajo que tienes ahora, entonces el universo no va a confabular para que llegue un trabajo mejor. Y en cuestión económica, si tú no aprecias la economía que tienes hoy, si en vez de apreciar ese dinero y esa abundancia, aunque sea poca, si en vez de apreciarla, la malgastas, o si eres codo y si no compartes con tu familia y con los demás, si quieres acumular, entonces el universo jamás te va a abrir las puertas para que seas abundante, porque se da cuenta que no lo valoras, que no lo aprovechas. El dinero es energía que se te entregó para que la administraras. No es tuyo, no te pertenece. Es para que compartas con los demás. Y para la Cábala, ellos dicen que el dinero
Y la felicidad que tiene que ver con esta cuestión económica está en dar, no en recibir, porque recuerda que nuestra prueba para nosotros es venir a este mundo a dar, porque estábamos cansados de recibir. Entonces, si hoy en día te preguntas por qué sigo teniendo problemas económicos, por qué no tengo abundancia, por qué no me va bien, deberías de buscar si realmente estás compartiendo lo que tienes o estás siendo egoísta. Ahora, la siguiente clave, ya estamos terminando con las claves, esta es la número 9. Para ganar la batalla, para vencer al enemigo es, pase lo que pase, la circunstancia por la que estés viviendo, no importa cuál sea, no importa cuán difícil y dolorosa sea, debes de estar consciente que eso es lo que tienes que vivir para aprender. Es exactamente, no pudo ser de otra forma, porque hay veces que cuando estamos pasando una situación súper difícil, híjole, y se los digo de verdad, yo también, así de, no, ¿por qué? Quisiera volver al pasado y cambiar las cosas, no le hubiera hecho caso a esta persona, no hubiera tomado estas decisiones, ¿no? Y me culpo y me latigo. Y entonces es nada más perder el tiempo. Porque debes de estar tranquilo en saber que eso es lo que tenía que pasar, no iba a pasar de otra forma. Así tenía que ser, porque así es tu prueba, porque el universo así lo quiere para que comprendas lo que tienes que corregir en ti. Entonces, si intentas controlar la situación, si intentas cambiarla, si intentas evadir, huir, de nada te va a servir. Lo único que vas a hacer es sufrir más. Busca al ego, como ya lo habíamos dicho. Hay una historia bien padre de un alpinista que, pues ya saben, se fue a la montaña de excursión y entonces de pronto estaba en el pico más alto, en una montaña, ya estaba pues anocheciendo, empezó a llenarse todo de neblina y de pronto se resbaló y se alcanzó a agarrar de una piedra. Y pues estaba desesperado porque él no podía ver y no sabía cuántos metros abajo tenía. No sabía si se soltaba, pues igual y eran mucha distancia y se podía morir. Entonces en ese momento de desesperación le reza a Dios y le dice, Dios, por favor ayúdame, no me quiero morir, ¿qué hago? Y entonces de pronto escucha una voz que le dice, suéltate, confía en mí, vas a estar bien. Y el hombre, como no podía ver lo que venía a continuación, empezó a sentir miedo. Y fue cuando el ego se aprovechó y entró y le dijo, no te sueltes, no seas pendejo, ¿no? Si te sueltas te vas a morir. ¿Cómo crees? La cosa es que el hombre le hizo caso al ego y pasó toda la noche agarrado en esa piedra y pues en esas montañas que son muy altas, pues la temperatura baja muchísimo. Y al otro día los rescatistas encontraron a este hombre muerto por congelación, y lo más chistoso es que estaba agarrado a una piedra y sus pies estaban a 1 metro del piso. Imagínense. Y ese es el error que cometemos, que no confiamos en Dios y en las pruebas que nos están poniendo y queremos controlarlo. Y tan no confiamos que nosotros queremos tomar decisiones y somos intolerantes y no nos esperamos. Y cuando no tenemos la capacidad de esperar lo que nos quiere mostrar Dios, entonces la cagamos. Y esto me recuerda mucho a una amiga que me decía, es que yo tenía 35 años, me recuerdo, dice, y estaba desesperada porque no encontraba mi alma gemela y no me había casado y no tenía una familia y pensé que me iba a quedar sola y no confié en que Dios me iba a mandar a la persona indicada. Y entonces de pronto se cruzó un fulanito, le gusté, a mí no me gustaba tanto, no me gustaba cómo me trataba, no me gustaba su vida, pero dije, si no me agarro de aquí, entonces ya me quedo para forrar Biblias. ¿Y cuál fue el acto siguiente? Pues que esa relación fracasó, que se divorció y que pues ahora por supuesto tiene consecuencias.
Y voy a terminar este podcast diciendo esta frase que es clave para vencer al enemigo. Y es, tan pronto como empiezas a creer en el ego, el juego se acaba. Tan pronto como empiezas a creer en el ego, el juego se acaba. Y esta frase la mencioné en el primer podcast. ¿Saben cuál es el problema? Que todos, ya lo habíamos dicho, todos hablamos del ego, está de supermoda el ego, abres YouTube y todos los conferencistas hablan del ego, pero nadie cree en el ego, nadie comprende el ego, ni cuál es su propósito, porque si todos realmente creyéramos en él, ya no habría sufrimiento, ya no habría guerras, ya no habría conflictos, ya no habría divorcios, ya no habría enfermedades, ya no habría penas, porque ya estaríamos luchando para ganarle. Pero como no creemos en su existencia, entonces llega un conflicto y reaccionamos. Porque pensamos que es la otra persona, que en realidad no es el ego, no. Es el otro, el que me está lastimando. Ya me voy a despedir. Yo soy Gaby Telles, esto es Exprésate, no te pierdas los próximos temas. Estoy a punto de publicar las meditaciones para sanar las heridas de abandono, de rechazo, de humillación, de injusticia. Ya publiqué la meditación para la herida de traición, no te las pierdas, esas te pueden ayudar mucho porque cuando enfrentes una situación en donde se abre tu herida, tienes la oportunidad de escuchar estas meditaciones y trabajar en ti mismo. Te recuerdo, estoy a través de YouTube y de Spotify como expresate.gabytelles. Ahí publico mis podcasts. Estoy también en Facebook, Instagram, TikTok. Y con esto yo digo adiós. Esto es Exprésate, una aventura de autoconocimiento y autosanación.